El ejército mexicano encontró algo horrible en la selva de Chiapas. Hola Pepe, espero que te encuentres muy bien. El día de hoy te quiero compartir mi relato. No es algo que me sucedió a mí, sino a mi papá. Mi padre se enlistó en el ejército a los 16 años. Siempre fue muy terco, valiente y reservado. Nunca fue de hablar mucho sobre lo que vivió, pero hubo una historia que nos contó solo una vez y que hasta el día de hoy se me quedó grabada. Me la dijo sin adornos, sin intención de asustar, como un quien cuenta algo simplemente que sucedió, aunque nadie sepa cómo explicarlo. En aquel entonces, mi padre tendría unos 26 años, ya llevaba casi una década en el ejército mexicano. Lo habían mandado con su unidad a una operación en el estado de Durango, una misión que parecía rutinaria, desmantelar sembradíos ilegales ocultos entre los cerros. Llevaba 5 días acampando en un paraje remoto del estado, ya listos para regresar, pero justo cuando creían que la misión había terminado, el comandante los reunió a todos y les avisó que habían cambiado los planes. Les dijo que tomarían camino rumbo al sur, hacia una zona montañosa en los límites entre Oaxaca y Chiapas, en la región de la selva Zoque. Vamos a subir a una sierra, lleven provisiones, agua, cobijas. Allá arriba hace frío, les dijo. Nadie preguntó mucho, en el ejército las órdenes no se discuten. Viajaron en un camión de transporte militar durante varios días, siguiendo brechas angostas y caminos de terracería. A los 5 o 6 días de trayecto, el camión los dejó frente a un poblado, casi abandonado al pie de la sierra. De ahí en adelante, el camino sería a pie. Ya era tarde cuando empezaron a subir. El sol se perdió entre los árboles espesos y la humedad comenzó a calar hasta los huesos. Cuando cayó la noche, el comandante ordenó detener la marcha y acampar. Frente a ellos había una casa fincada en piedra y madera, aparentemente sola, no parecía en ruinas, pero sí llevaba tiempo abandonada. Antes de instalarse, un compañero entró a revisar que no hubiera nadie adentro. Minutos después regresó pálido sin hablar. Otro soldado fue a verificar y salió en el mismo estado que el anterior. Al final, mi papá y varios hombres más entraron también. Lo que encontraron adentro los dejó sin aliento. Había 3 cuerpos tirados en el suelo, despedazados, en avanzado estado de descomposición. Los restos estaban regados por toda la sala. No había sangre fresca, no parecían haber muerto por armas de fuego, ni por un machete. Lo más extraño eran las mordidas. No eran de coyote ni de jaguar, ni de ningún animal que conocieran. No estaban devorados por completo, como suele pasar con los carroñeros. Las heridas parecían hechas por una mandíbula irregular, como si algo los hubiera triturado, no desgarrado. El comandante, al verlos, ordenó que todos salieran de ahí. Les dijo que seguramente habían sido asesinados por otro grupo y que los animales se habían encargado del resto. Pero mi padre jura que nadie se lo creyó. La vibra adentro era densa, como si algo siguiera ahí observándolos. El comandante prohibió volver a entrar a la casa. Instalaron el campamento afuera, con turnos de guardia por grupos. El frío aumentó y con él la incomodidad de todos. Esa noche, mientras intentaban dormir, empezaron a escuchar sonidos extraños, aullidos, gruñidos, pero no de coyote. Eran más fuertes, más profundos. Algunos pensaron que podrían ser jaguares, pero los guías locales lo descartaron diciendo: «Eso no es un animal de por aquí». Pasada la medianoche, alguien escuchó un grito, no de un compañero, sino de una voz humana que venía de la sierra pidiendo ayuda. Uno de los soldados se levantó de inmediato, pero el comandante lo detuvo en seco diciendo: «Si escuchan algo o alguien pidiendo ayuda, no se regresen, no respondan, mantengan la formación». El resto de la noche fue un infierno. Se escuchaban ramas secas romperse, pasos pesados, cosas moviéndose entre los árboles. Los perros militares estaban inquietos, pero no ladraban, se quedaban quietos con la mirada clavada en la oscuridad. A las 5 de la mañana, antes de que amaneciera del todo, el comandante ordenó reanudar la marcha. Nadie protestó. Mientras ascendían más profundo en la sierra, los sonidos quedaron atrás, como si algo se hubiera quedado cuidando ese lugar o esperándolos.
Caminaron en silencio por horas, nadie hablaba del tema. Mi padre dice que lo que más lo marcó no fue lo que vio, sino la reacción del comandante, un hombre que había estado en combate, que no se inmutaba por balaceras, que había patrullado durante años. Esa noche todo estaba tenso, alerta como si supieran que ahí arriba había algo más, algo que no querían encontrar. Nunca supieron quiénes eran los muertos ni quién los había matado. El reporte oficial decía víctimas de animales salvajes, pero mi papá siempre dijo que eso que los mató no era un animal y que esa casa aislada en medio de la nada no era un accidente. Cuando terminó la misión, regresaron por otra ruta. Nadie volvió a hablar de la casa, ni entre ellos ni con los superiores. Algunos compañeros pidieron traslados semanas después y otros desertaron. Mi papá se quedó en el ejército varios años más, pero nunca volvió a patrullar Chiapas. Cuando nos contó esta historia, solo nos dijo una cosa al final. Esa noche no tuve miedo a morir, tuve miedo de no entender lo que estaba escuchando. Desde entonces, cuando pasa cerca de zonas montañosas y ve una casa solitaria entre los árboles, no puede evitar pensar qué se esconde detrás de esas paredes. El perro negro en el hospital de Tamaulipas. Hola Pepe, esto que te contaré sucedió en Ciudad Madero, Tamaulipas, hace ya 12 años, cuando mi madre, una mujer de la tercera edad, estuvo hospitalizada por varios días. La habitación que le asignaron tenía 2 camas. La cama de la entrada estaba vacía y mi madre ocupaba la del fondo. Una tarde mientras la acompañaba, me dijo de pronto con voz alterada: «Hija, en la puerta afuera está parado un perro. ¿Ya lo viste?». Luego, más inquieta, insistió varias veces diciendo: «Está gruñendo, mija, córrelo». Yo no veía nada, no escuchaba nada. Además, era impensable que dentro de un hospital anduviera un perro suelto. Aún así sentí miedo. Algo en la mirada de mi madre me decía que hablaba en serio. Para tranquilizarla, fui a la central de enfermería y les pedí permiso a las enfermeras para cerrar la puerta de la habitación, aunque eso no estaba permitido. Les dije que sería solo por un rato y aceptaron. Pasaron 2 días y una nueva paciente fue ingresada a la misma habitación. Era una mujer joven de unos 30 años y venía acompañada por su cuñada. Llegaron alrededor de las 2 de la tarde. Cerca de las 7 de la noche, la cuñada me pidió que habláramos afuera. Salimos al pasillo y algo nerviosa me dijo: «Oiga, mi cuñada me comenta que ya tiene rato viendo a un perro negro que camina por el cuarto y se queda parado en la puerta». En ese momento sentí un escalofrío y le respondí con sinceridad diciendo: «Lo mismo vio mi mamá hace 2 días, pero la verdad pensé que era por su enfermedad». Fue ahí cuando comprendí que aquello no era una alucinación. 2 personas diferentes, sin conocerse entre sí, habían visto lo mismo. Nos llenamos de temor. Una presencia así no puede explicarse fácilmente. Volví a pedir permiso para cerrar la puerta y esta vez nos pusimos a orar con mucha fe. La verdad es que nunca sabremos qué tipo de energías rondan en esos lugares. Hospitales donde a diario entra y sale gente, algunas para sanar, otras para despedirse de esta vida. Pero desde ese día estoy convencida de que hay cosas que no todos podemos ver, pero sí están ahí.